Sí, sí. En general, se utilizan como antiinflamatorios, ¿no es cierto? El diclofenac que te tomás después de que te guinzaste jugando al fútbol, o es un corticoide, un glucocorticoide, cortisol. Eh, el efecto que tiene sobre la respuesta inflamatoria es enorme. Fíjense, acá yo tenía una diapo, inhibe los corticoides inhiben los macrófagos y los llevan a su apoptosis, inhiben a las células NK, inhiben a los T colaboradores, a los T helpers, a las células B y disminuye la producción de anticuerpos, inhiben las células dendríticas, que son las que llevan de un lado para el otro. Realmente tiene un efecto muy potente antiinhibitorio. Pero bueno, no todo tampoco, o sea, también tiene sus efectos adversos y por eso surgieron toda esta nueva línea de antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, de los cuales el más conocido cuál es el AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno. El ibuprofeno. Pero digamos que el ibuprofeno, o sea que los corticoides son mucho más eficientes en disminuir la respuesta inmune. Y habrán visto, pero bueno, tiene muchos efectos adversos. Habrán visto alguna persona que tome glucocorticoides o porque tiene alguna enfermedad autoinmune, porque si yo tengo una enfermedad autoinmune, tengo mucha producción de anticuerpos. Lo que tengo que hacer es tratar de frenar esa producción, tomo corticoides. Y en ese caso, no sé si han visto personas que por la toma de corticoides aparecen, porque hace una retención de líquidos muy importante, aparecen como deformadas, las caras hinchadas, aparecen edemas. Bueno, no es la idea tampoco de estar mucho tiempo con corticoides, porque, bueno, no solo esto por el edema y demás, sino porque además, al bajarnos a tal grado las defensas, nos hacen susceptibles de cualquier infección, o cualquier virus de la gripe puede dar una neumonía letal, si yo le bajo mucho las defensas. Entonces, por un lado, que disminuir la producción de anticuerpos por parte de la enfermedad autoinmune, pero por otro lado, dejarlo con las defensas para que pueda hacer frente, ¿no? Otro rol muy importante, fisiológico, yo ahora les estaba hablando del rol de los corticoides dados exógenamente, pero un rol fisiológico muy importante es el mantenimiento de la glucemia. Por eso son glucocorticoides, ¿no? Son hiperglucemiantes y lo que van a tratar de hacer es mantener los niveles de glucosa cuando estemos entre los periodos interdigestivos. Y los corticoides tienen un ritmo circadiano, quiere decir, aumentan y disminuyen durante el día de manera cíclica. Y el pico de los corticoides se da justo a las 5 o 6 de la mañana, porque es el tiempo habitualmente en donde a nosotros se nos acaban los depósitos de glucógeno. Nosotros comimos a la noche, sacamos hidratos de carbono, lípidos, todos los nutrientes, pero glucosa. A nosotros nos interesa glucosa porque hay tejidos como el cerebro que es lo único que utiliza. Entonces yo no puedo bajar los niveles de glucemia. Y el tejido, el cerebro, no tiene forma de almacenar. Así que el cerebro va y saca de la sangre la glucosa. Así que yo siempre tengo que tener en sangre niveles de glucosa apropiados para que el cerebro pueda nutrirse. Entonces, cuando yo ingiero, bueno, parte la gasto para tener energía, pero parte la guardo. ¿Dónde la guardo? La guardo como glucógeno, la derivo a la síntesis lipídica, y cuando la guardo como glucógeno, la guardo en grandes depósitos en el hígado y en pequeños depósitos en el músculo. Entonces, al principio tengo glucosa de la ingesta, bárbaro, funciona bien. Después se me empieza a gastar. Entonces empiezo otra vez, la que yo almacené como glucógeno en el músculo del hígado, le empiezo a sacar glucosa de allí, destruyo glucógeno para mantener la glucosa sanguínea. Y finalmente, cuando se me acaban los depósitos de glucógeno, tengo que ir a otra fuente para obtener glucosa. Otra fuente para obtener glucosa son los aminoácidos o el lactato. Yo puedo obtener, ustedes lo saben de bioquímica, por gluconeogénesis,
a partir de los aminoácidos, saco los grupos amino y demás, lo puedo derivar hacia la formación de glucosa. Entonces, los corticoides son muy importantes porque estimulan la gluconeogénesis. Entonces, son ellos los que me van a sostener la glucemia cuando se me acabaron los depósitos de glucógeno y cuando, bueno, ya no tengo, son ellos los que me mantienen la glucosa elevada. Por eso se llaman, o son importantes en la supervivencia en el ayuno, ¿no? O sea, por eso aumentan a la mañana temprano, porque hasta allí tengo glucosa dada por los depósitos. Después voy a tener que empezar a generar glucosa a partir de otros sustratos. Bueno, también los glucocorticoides, y por eso los efectos nocivos, tienen efectos sobre el tejido óseo, disminuyen la síntesis de colágeno, disminuyen la absorción de calcio y fosfato. O sea, que estar mucho tiempo con glucocorticoides te va a llevar a un debilitamiento óseo también. Así que provocan trastornos del sueño, y que estos son algunos de los efectos de los glucocorticoides. Fundamentalmente los antiinflamatorios y los hiperglucemiantes. ¿Qué otra cosa? Vamos entonces a las hormonas esteroideas, que son las otras que nos faltan, las hormonas esteroideas sexuales. Y la pregunta 8 nos interroga acerca de cuáles son o qué característica debe cumplir la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina, o GnRH, para provocar la liberación de FSH y LH. ¿Cuándo aparece este patrón de secreción? ¿Qué posibles mecanismos lo inician? Bueno, nosotros hoy mencionamos que estaba la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Que era el factor liberador hipotalámico que actúa sobre la adenohipófisis para que se liberen la FSH y LH. Pero ¿qué pasa? La GnRH, hay una liberación, de un aumento de esta liberación en la etapa fetal, pero después en la infancia esto aparece disminuido. Antes, en la pubertad, lo que comienza a suceder es que aumenta la pulsatilidad de la GnRH, y esto lleva a que haya una mayor secreción de las hormonas FSH y LH. Yo quise traer otras. Entonces, si se fijan, fíjense, acá está otra vez, FSH, LH tengo, justo antes de nacer hay unos picos, y por eso vieron que los chicos recién nacidos tienen muchas veces algún crecimiento de la mama, y una inflamación de los genitales, todos productos de hormonas, que en general son hormonas maternas, que llegan por vía sanguínea al feto y producen estimulación de sus órganos, ¿no? Esto rápidamente se va porque una vez que las hormonas maternas ya se degradan, ya el recién nacido tiene capacidad de generar. Y fíjense cómo es recién a partir de la pubertad donde comienzan a ser oscilantes las liberaciones de FSH y LH. Pero en realidad esta oscilación se debe a que la que empieza a oscilar o a darse de manera pulsátil, y qué es lo que determina la pubertad, es la liberación pulsátil que hace la GnRH. Y hay distintos motivos que explican por qué a una dada edad aparece la liberación de GnRH pulsátil. A ver, creo que yo tenía otra, pero no parece que no la tengo. Yo estaba buscando alguna que había visto, pero no la encontré, de esta pulsatilidad de la GnRH. ¿Qué se dice? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo empieza, en el caso de la mujer, el ciclo puber, que comienza con la mujer adolescente a presentar un ciclo sexual?
Bueno, las hipótesis son varias. Una es la hipótesis de la melatonina. Ustedes saben, la melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal, que es una hormona inductora del sueño. Ustedes habrán escuchado a las personas que trabajan a contraturno o que hacen viajes que cruzan más de 5 usos horarios, o se recomienda la utilización de una droga que es melatonina, es el melatol. No sé si lo habrán escuchado, no sé si lo tendrán en Brasil, pero un poco se utiliza como un inductor de sueño para aquellas personas con insomnio. Una cosa relativamente de poco efecto secundario para dar es el melatol. El melatol entonces aumenta, normalmente a todos nos aumenta la melatonina durante las horas de la noche, porque hay un mecanismo de feedback, de retroalimentación, que hace que está dado por la luz solar. El sol hace que se inhiba la secreción de melatonina. Cuando baja la luz, eso es detectado por unas células ganglionarias de la retina, comienza la liberación de melatonina, que va a actuar en un centro que se llama el VLPO, ya se los voy diciendo, que es el centro que comienza con la etapa del sueño. Ventrolateral preóptico, VLPO. Muy bien, así que, ¿qué pasa? El recién nacido tiene muchos niveles de melatonina, por eso duerme tanto. Vieron que los bebés duermen un montón de tiempo durante el día. A medida que va avanzando la edad, los niveles de melatonina disminuyen. Y eso habrán visto que las personas mayores les cuesta conciliar el sueño, o duermen muy pocas horas o menos horas. Hay viejitos que no, que duermen todo el día, pero en general es como que les cuesta conciliar. Bueno, la melatonina va disminuyendo con la edad. Entonces, podría ser que esa disminución de melatonina, que estaba aumentada en la niñez y en la adolescencia, determinara el hecho de que comenzara a ser pulsátil la liberación de GnRH. Esa es una hipótesis. La melatonina como tal inhibe la pulsatilidad. Cuando empieza a bajar los niveles de melatonina, empieza a ser pulsátil la liberación de GnRH y por ende estimula la FSH y LH. Otra hipótesis dice que podría ser la prolactina la que determina el inicio de la edad fértil, y creo yo la que más podemos visualizar es la hipótesis dada por el estado nutricional. Digo que podemos porque por ahí conocen o saben de adolescentes que por tener más cantidad de materia grasa, de tejido graso, son propensas a desarrollarse o a tener los periodos antes que aquellas deportistas o flacas en donde el periodo suele aparecer en etapas más tardías. Entonces, esta hipótesis, que es la hipótesis de la leptina es una hormona de la saciedad liberada por el tejido adiposo, que en general tiene un efecto, como lo vamos a ver más adelante, depresor del apetito. Cuando hay mucho tejido graso se libera leptina, y la leptina me inhibe el apetito. Pero podría tener la leptina un efecto estimulante de la GnRH pulsátil. Entonces se dice que esa es una hipótesis probable de cuándo podría iniciarse la pulsatilidad de GnRH, por ende la generación de ciclos fértiles, cuando se alcanzan unos niveles de leptina. Es cierto que un adolescente que va a comenzar con su etapa fértil tiene previamente un crecimiento de materia grasa, comienza el crecimiento de los pechos y la aparición de grasas abdominales y demás, que avalan el hecho de que es posible que sea el aumento de la leptina lo que estimula la secreción de GnH, de la pulsátil de GnRH. Una de las cosas, fíjense qué importante es la pulsatilidad, que tiene que ver con esto que dice después. ¿Por qué se utilizan, que lo hace, pero no demasiado, hay otras cosas que se utilizan? ¿Por qué se utilizan los agonistas de la GnRH
en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata, mama, que son sensibles a andrógenos y estrógenos. Ustedes saben que la mayoría de los cánceres, tumores de mama y de útero, en el caso de la mujer, próstata en el caso del varón, son estrógenos y andrógenos dependientes, respectivamente. O sea, esos tumores crecen por la presencia de estrógenos o por la presencia de andrógenos, en el caso del varón. Con lo cual, muchas veces el tratamiento apunta a inhibir los estrógenos o los andrógenos, ¿sí? Para que no crezcan las células tumorales. Entonces, ¿por qué les parece que yo, si pongo un nivel alto, le doy afuera agonistas de GnRH, inhibiría los pacientes, inhibiría la progresión del tumor? ¿Tiene retroalimentación negativa? También, al igual que las tiroideas también. Tiene retroalimentación negativa, pero yo estoy dando GnRH. El GnRH es hipotalámico, o sea, no tiene para arriba, ¿entendés? Claro. O sea, aparentemente yo el GnRH tendría que seguir para abajo el eje, ¿no? Tal vez para desensibilizarlo. Podría ser. Pero yo dije algo importante. ¿Cómo tiene que ser la liberación de GnRH? Pulsátil. Ah, Pulsátil. Claro, si es constante, claro. No sería. Claro. Si es constante, no tiene efecto la GnRH. Y entonces, es una forma, como no va a tener efecto, pues yo la doy constante, voy a suprimir la liberación de FSH y LH, voy a suprimir la generación de estrógenos y testosterona, y por ende voy a tratar de prevenir el crecimiento del tumor por una dosis constante de GnRH, porque no es pulsátil. Pues solo la pulsatilidad es la que me da el efecto de estimulante. Muy bien. Entonces vamos fíjense, ¿no? Bueno, acá tengo, también esto se ve en la liberación de FSH y LH. Ahora vamos a ver un esquema donde no vamos a ver esta pulsatilidad, pero yo quiero que se acuerden de que FSH y LH se liberan de forma pulsátil también en respuesta a la GnRH pulsátil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver estos esquemas en donde vamos a ver FSH, este pico alto es LH, este pico es FSH, pero de cada uno ustedes tienen que imaginar que está oscilando, que hay montañitas chiquititas, lo que pasa es que por la escala no las veo, pero ambas dos son también pulsátiles, como se muestra acá. Durante el ciclo, la liberación va a ser pulsátil. Bueno, esto es lo mismo, por ahí más claro, fíjense, el hipotálamo libera GnRH, que es pulsátil, eso me va a dar lugar al inicio de la pubertad, y va a ser solo cuando los picos alcanzan cierta altura, que empieza la liberación de FSH-LH, que también son pulsátiles, y eso me va a permitir la liberación de estradiol y testosterona, y todo bien, con los cambios puberales, ¿no? Esto me va a permitir los cambios de crecimiento. Y acá tenemos al hipotálamo, que acá, como dicen, la leptina lo estimula para que libere la pulsatilidad, pero la grelina lo inhibe, o sea que alguien que tiene o sea, la grelina es una hormona que se libera cuando está el estómago vacío, ¿no? Que estimula el apetito, así que se tiene. ¿Seguro? Eso es central. Se habla de otra hipótesis en donde, bueno, falta una maduración del sistema nervioso central y hay este péptido, que es la quispeptina, que se le ha dado mucha relevancia para el inicio de la pulsatilidad de la GnRH. Parece que este péptido se libera justo cuando comienza la edad fértil. Entonces, es posible que, bueno, que no sea la leptina, que sea que cuando comienzan a liberarse las neuronas, ciertas neuronas, este péptido, ahí comenzaría la pulsatilidad de GnRH y la evolución. Entonces habría factores periféricos y factores centrales que estimularían al hipotálamo para la pulsatilidad de la GnRH.
Bueno, muy bien. Vamos acá. Este es un cuadrito, pero vamos a este primero. Esperen que ya lo cambio porque si no, les voy a hacer bien. ¿Ustedes siguen viendo? ¿O me fui? No, se sigue viendo. Sí, se ve como achicado, pero se ve. Sí, ahora lo pongo en copita. Esperen porque no quiero hacer lío. Quería presentarles primero esto. Bueno, se entendió bien lo de pulsatilidad, ¿no? Sí. Bueno, en la pregunta 9, díganme si ahora lo ven grande. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Nos piden que grafiquemos los niveles plasmáticos de FSH, LH, estrógenos, progesterona e inhibina durante la fase de ciclo sexual de la mujer. Muy bien. Este es un esquema que quiero que le presten mucha atención, porque es un esquema que solemos pedir tanto en los parciales como para el final, que son los cambios de las hormonas sexuales femeninas durante el ciclo. Así que mírenlo con atención y ensayen practicarlo. Acá no necesitamos que sobre el eje Y sepan la escala, porque como ven, cada hormona tiene una escala distinta, pero sí el perfil de los picos, cuál tiene el pico más grande, cuál tiene y cuándo se produce. Sí saber la escala del tiempo en el eje X, que va a ser el ciclo de 28 días, y que el día 14 va a ser determinar en la mitad del ciclo. Y es allí donde se producen la mayoría de los picos, o por lo menos, no la mayoría, pero bueno, algunos de los picos. Se le producen los picos de las hormonas adeno-hipofisarias. Entonces vamos a comentar este esquema, que aquí ya les digo, que hay que mirarlo bien. Ven que acá al costado, esto es del Bohr, ven que acá está, para inhibina tengo una escala, para LH y FSH tengo esta otra, para estradiol tengo otra, y para progesterona tengo otra. O sea, no les vamos a pedir, haceme la escala del eje Y, porque no es imposible, pero sí en el eje X, ¿no? Que sepan cómo cambian estas hormonas y relativamente cómo son esos picos. Entonces, muy bien. Vamos con las hormonas hipofisarias, las gonadotrofinas, FSH y LH. Como ven, dentro del ciclo dijimos que íbamos a dividir en dos mitades. Una, la proliferativa, algunos incluyen o no dentro de la proliferativa la etapa de menstruación, que son de 0 a 4 días, en donde vamos a ver que ocurre un aumento de la LH, que el pico más grande es el LH, eso lo tienen que saber, es la hormona que más aumenta de veces, ¿no? Pero también, y este pico se produce 24 horas antes de la ovulación que está ocurriendo acá. Para luego disminuir en la segunda mitad del ciclo. La FSH la sigue de cerca, en realidad el pico de FSH está un poquito antes y es mucho menor que el pico de la LH. Y también la FSH hace una montañita en la segunda fase secretoria. Hay que ver otra hormona también de la adenohipófisis, que es la inhibina, una hormona que todavía sabemos poco, pero sí sabemos una cosa, que se libera e inhibe la secreción, en particular de la FSH. Por eso la FSH aparece acá con un pico más chico, posiblemente porque se produce esta liberación, que aunque chiquita, inhibe la FSH. Muy bien. Entonces serían las hormonas de la adenohipófisis. Y vamos a las hormonas producidas por el ovario. Tenemos los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos los tenemos en línea... Ay, yo me dije mal hoy. FSH está roja acá. Me parecía, cuando dije, abrí un segundo pico en la fase secretora, digo, ¿de dónde viene esta FSH? Nadie me dijo nada. No están atentos, chicos. Yo creo que te iba a preguntar, Sí. la FSH es la folículo estimulante. Sí.
que es en la fase proliferativa que... Claro, en la primera fase. ¿Y por qué no tiene un pico más prominente, digamos? No, eso es por magnitud. En relación, el mayor pico es la luteinizante, porque la luteinizante, acordate que es la que va a provocar la liberación del óvulo en el momento. En realidad, si bien la folículo estimulante va a hacer crecer, o va a hacer desarrollar los folículos, va a hacer permitirles crecer, la LH es la que le va a permitir explotar al folículo y el óvulo caer. Pero no hay una explicación. Pero bueno, lo que yo digo es que me confundí, tengan cuidado, tengo FSH y LH con un solo pico, y es el amarillito y el rojo, ¿lo ven? Los dos hacen un solo pico, a ver si lo puedo aumentar un poquito más. No lo puedo aumentar con esto de acá. Bueno, vuelvo, es LH color naranjadito, el color rojo, acá tengo la FSH, mucho más chiquito porque la inhibina lo inhibe. La inhibina. Bueno, entonces estas son las hipofisarias. Vamos a las ováricas, y acá tenemos, sí, la FSH, que es la azul, haciendo este pico en la proliferativa y este segundo montañita en la secretora, y la progesterona, la verde, haciendo pico solo en la fase secretora. El azul es el estradiol, ¿no? Estradiol, el estrógeno, sí. Que era que lo regulaba. Es el estradiol. Entonces, vamos a ver, estas son el perfil hormonal. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas en cada una de estas fases? Como dijimos hoy, FSH, que viene acá en bajada, pero después comienza a subir, es la que provoca el crecimiento folicular. Si yo miro a nivel de, acuérdense, son hormonas que vienen de la hipófisis, impactan sobre el ovario. Y sobre el ovario van a provocar este crecimiento del folículo, de la capa granulosa, de células de la teca, el aumento de secreción, aumenta el antro, y madura. Acuérdense que inicialmente aumenta la proliferación de varios folículos, pero solo el que crece en mayor proporción es el que va a prosperar, mientras que los otros van a involucionar formando lo que se llaman los folículos atrésicos. Muy bien. Entonces, folículo estimulante va a ser esto, estimular los folículos. La luteinizante va a tener el efecto este que hablábamos hoy, la eliminación del óvulo y la formación de lo que es el cuerpo lúteo, que es una vez que el folículo pierde el óvulo, la formación de este cuerpo lúteo, para dar después el cuerpo albicans, es una estructura que va a seguir siendo fuente hormonal. Muy importante el cuerpo lúteo, no es que liberó el óvulo y ya terminó. Acuérdense que durante este crecimiento del folículo, parte de las células de la teca van a producir estrógenos, y entonces estas quedan con capacidad de producir estrógenos, y van a aparecer otras células con capacidad de producir progesterona, con lo cual este cuerpo lúteo es muy importante para sostener la fase secretoria. Este cuerpo lúteo me va a dar origen a este pico azul de los estrógenos y este pico verde de la progesterona. Mientras que este pico azul de los estrógenos va a estar dado acá por las células de la teca. Y estos dos acá por el cuerpo lúteo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algo que acotar? No. Bueno. Por otro lado, tengo, eso lo que estábamos viendo es posicionándonos a nivel del ovario, todos los cambios hormonales que se producen a nivel del ovario. Pero, ¿qué efectos tiene estas liberaciones de estrógeno y progesterona sobre el endometrio? Porque, viene la TSH-FSH, estimulan al ovario, el ovario libera estrógeno y progesterona, y el estrógeno y progesterona me van a ir a actuar sobre los órganos, tejidos. ¿Cuáles van a ser esos blancos? Bueno, es el útero, uno de ellos, el endometrio dentro del útero, el epitelio vaginal, y también en otros órganos, otros que por ejemplo, en el estrógeno, que me van a determinar
aparición de caracteres sexuales secundarios, como la aparición de la mama, la distribución del vello, la voz, todo lo que nos agrega los estrógenos al hecho del desarrollo sexual. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con estos estrógenos que se liberan acá y con los estrógenos y progesterona que se liberan en esta segunda fase? Bueno, estos van a ir al endometrio. Ahora se me fue la diapo, el endometrio acá. Y los estrógenos van a hacer que sobre el endometrio empiecen a crecer las capas de epitelio endometrial durante la fase secretoria. Es una fase, por eso si yo la miro a nivel del endometrio, la llamo fase proliferativa, porque aumenta un montón el crecimiento de esa pared muscular. Después, el estrógeno, los estrógenos siguen, hacen esa segunda montañita, ¿se acuerdan? En esta fase, que la vamos a llamar, si nos centramos en el útero, en el endometrio, perdón, sí, lo mismo, la vamos a llamar fase secretoria. ¿Por qué? Porque en ella el crecimiento se detiene, digamos, se mantiene constante, pero va a empezar a guardarse o estimularse, eso lo hace la progesterona, en los depósitos de glucógeno, empiezan a aparecer nuevos vasos tortuosos, todo porque acuérdense que esto es la preparación para la anidación del óvulo fecundado, con lo cual hay que preparar el nido para esta anidación, y esto implica tener nutrientes a disposición, buena irrigación sanguínea. Todo eso es producto de los estrógenos y progesterona del cuerpo lúteo sobre el endometrio. Cambios parecidos a esto ocurren sobre el epitelio vaginal, por eso muchas las colposcopías, que es la extracción del epitelio vaginal, puede darnos idea de la fase del ciclo donde estamos, y células con pigmentación eosinófila van a ser más características de la fase proliferativa, mientras que va a haber mayor contenido de células basófilas en el epitelio vaginal. O sea, el epitelio vaginal es un poco, también va a sentir cambios como lo siente el endometrio, proliferando en la fase proliferativa y decamándose en la fase secretoria. Otra cosa que nos puede indicar de alguna manera el periodo de ovulación, y esto se tomaba en algunas personas que tienen problemas de infertilidad o que quieren, es la temperatura. Hay una disminución de la temperatura que ocurre en el día de la ovulación. Eso puede tomarse, bueno, hay que ser muy constante para tomar esta temperatura y poder individualizar el día de la ovulación a través del cambio de la temperatura, ¿no? Pero se puede hacer, quien se entrena para ello lo puede hacer. Muy bien, yo les comenté hoy que